Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo es el único capaz de revelar para cada uno de nosotros lo que es mejor para nosotros, lo que nosotros debemos escoger, porque de nuestras elecciones nosotros vamos a recoger los frutos, sean para el bien, sean para el mal, sean para la vida eterna, sea para la muerte eterna. Y la muerte no es dormir y descansar, no. La muerte es con sufrimiento y dolor, así como también la vida eterna es con alegría, con gozo, paz, con la presencia de Dios. Entonces, todo depende de nuestras elecciones, y quienes dieron esta orden fue el propio Dios. Él hizo a Adán y Eva justamente con el derecho de escoger entre el bien y el mal. Cuando ellos escogieron el mal, ¿qué quiere decir? Cuando ellos optaron en desobedecer a la palabra de Dios, entonces escogieron lo que estamos viviendo aquí. Alguien dice, obispo, ¿cómo es que puede que un niño muera de hambre, con enfermedades, con problemas de salud, abandonado por los padres? ¿De quién es la culpa? ¿Es del niño? ¿Es de los padres? ¿Quién es el culpable? Mi amiga, mi amigo, Dios es el culpado por la creación del ser humano perfecto. Cuando el ser humano toma una actitud errada, él va a recoger los frutos de esta actitud errada. No importa si la persona merece o no. No importa si ella es justa o ella es injusta. Si es santa o pecadora, ella va a recoger aquello que ella plantó. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con el libre albedrío. Él dio todo, colocó todo a disposición de Adán y Eva. Adán y Eva tenían todo. Era inigualable, era infundable. Ellos podían comer de la fruta que quisieran, pero había una fruta del conocimiento del bien y del mal que ellos no podrían tocar. Ellos tocaron en el árbol y pasaron a conocer el mal. Antes no había la opción del mal, solo estaba la opción del bien. Solo había una elección, la elección del bien. Pero cuando tocaron en el árbol que Dios les había dicho que no toquen en el fruto, ni lleguen cerca de ella, y ellos tocaron, entonces vino la muerte. Ellos conocieron el otro lado, el mal. Consecuentemente, hicieron la elección y siempre hacen la elección para el mal. Esa es la realidad. La curiosidad siempre lleva al ser humano a hacer las elecciones, a tomar las elecciones erradas. Las tentaciones llevan a las personas a apostar que va a salir bien, a tomar su propia elección, y nosotros sabemos el final de la historia. Entonces, de ahí nació el ADN del mal. Antes, solamente el hombre tenía el ADN del bien, de la vida eterna. Pero cuando desobedecieron a la palabra de Dios, entonces estos
pasaron a generar el ADN del mal, el ADN de la desobediencia, el ADN de la rebeldía, que es el caso de muchas personas que están sufriendo en este momento. Muchas personas están sufriendo. ¿Por qué? Porque han sido rebeldes a la voz de Dios. Han sido rebeldes y entonces sufren. Cuando usted oye a la voz de Dios y obedece, usted tiene paz. Pero cuando usted oye la palabra de Dios y desobedece, usted queda mal, intranquilo, ansiosa, ansioso, preocupado, con miedo. Y la humanidad sí pasa hambre. Entonces aquí, cuando Dios habla con el pueblo de Israel, Él está hablando no solo para el pueblo de Israel, sino con todas sus raíces, toda su descendencia por toda la tierra. Mire, si dieres, y será que si oyeres la voz del Señor tu Dios, teniendo cuidado de guardar todos sus mandamientos. Los mandamientos de Dios no son para nuestro sufrimiento, no son penitencia, castigo de Dios, no. Los mandamientos es la voluntad de Dios que comparte la voluntad de nuestra alma, de nuestro espíritu, que quiere hacerlo mejor. Solo que la persona a veces se deja llevar por la voz del mal y termina recogiendo los frutos del mal. Entonces Dios habló, ¿será que si oyeres, o sea, en otras palabras, si dieres oído a la voz de Dios? Dar oídos a la voz de Dios significa obedecer, obediencia, obedecer. Y el obedecer no depende del sentimiento. Yo no tengo que sentir para obedecer. Yo tengo que hacer, tengo que decidir. Y esto es lo que se llama fe. Es esto lo que es la fe. Usted toma conocimiento de la voluntad de Dios. Ahí nace la fe, nace la voluntad de usted obedecer. Si usted obedece, entonces usted va a cosechar los frutos de la obediencia. Pero si usted dice, no, yo voy a dar de otra forma, voy a hacer, usted va a cosechar los frutos de otra forma. Nadie puede cambiar esta ley, ni Dios puede cambiar esta ley. Solo en el cielo es que nosotros no tendremos que esta situación de escoger. No, en el cielo será el jardín, naturalmente el jardín de la paz, del amor, de la alegría, de la presencia de Dios. Entonces, Él dice, si dieres oídos a la voz de Dios, quiere decir obedecer, acatar, ejecutar aquello que Dios habla, entonces, es muy bueno esto. Entonces el Señor, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Usted ya se imaginó esto? Mire solamente, mire, el Señor, tu Dios, te exaltará. Usted será exaltado por el propio Dios. Es esto lo que Dios promete. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. O sea, imagínese, mi amiga, mi querido amigo, usted correr de las bendiciones, pero las bendiciones no te agarran. Ellas van a agarrarle, porque esto es lo que va a suceder. En vez de nosotros quedar corriendo atrás de las bendiciones son que van a correr detrás de nosotros. Es lo que está aquí escrito. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Te alcanzarán cuando oyeres la voz del Señor tu Dios. Aleluya. Entonces, usted, mi amiga, mi querido amigo, yo sé que muchas personas han pasado días amargos, tristes, días de sufrimiento, dolor,
días de desesperación, yo sé. Yo sé porque nosotros también pasamos problemas. Nosotros también vivimos problemas. Nosotros no somos culpables, pero nosotros sufrimos las consecuencias de aquellos que están alrededor nuestro. Porque cuando usted ama a una persona, quiere a esta persona hace algo errado y le sale mal, uno sufre también. Entonces, nosotros sufrimos por aquellos que nosotros hablamos, le enseñamos, le orientamos, intentamos darle lo que Dios nos ha dado, pero la persona no tiene oídos para oír. Entonces, muchas personas son así. Nosotros hemos buscado dar aquello que Dios nos ha dado. Y lo que más nos satisface en este mundo, en esta vida, es cuando alguien acepta y comienza a obedecer la palabra de Dios, porque entonces ella es bendecida, la bendición va atrás de ella, no es ella que va atrás de la bendición, ella es alcanzada por la bendición. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, Él se vuelve la propia fuente de Dios dentro de nosotros. Y entonces todo queda diferente, todo queda completamente diferente, porque usted pasa a ver cómo Dios ve, usted pasa a entender, pasa a tener sensibilidad divina consigo. Es por eso que Jesús dice, Él habló, si tus ojos fueren buenos, todo tu cuerpo será iluminado. Si tus ojos fueren malos, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, todo depende de una obediencia. Y repito, la obediencia no es un sentimiento. La obediencia es un acto de fe, es una decisión de la fe. Es como el propio texto sagrado dice, que la fe sin obras es muerta. Quiere decir, la fe tiene que ser ejercitada, tiene que ser obedecida. Usted cree en aquella palabra de Dios y usted obedece, entonces usted va a cosechar los frutos de esa obediencia. Esa es la fe que Dios quiere y requiere de cada uno. Él no nos pide nada a nosotros que no podamos atender. Eso no es, porque Él no es loco. ¿Cómo es que Él va a cobrarme a mí algo que yo no puedo atender? Entonces, cuando Él dice, y será que si oyeres la voz del Señor tu Dios, teniendo cuidado de guardar todos sus mandamientos. Por ejemplo, obispo, deme un ejemplo de guardar un mandamiento. Un ejemplo simple. Usted es una persona que fue víctima de una maldad, de una injusticia, de una calumnia, en fin, usted fue víctima. Entonces usted sufre. ¿Y qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que su corazón anhela? Su corazón inmediatamente anhela venganza, ¿no es? Es el corazón humano, es el ADN humano, es el ADN de Adán y Eva caído. Esta es la realidad. Entonces, la persona quiere venganza, quiere el mal de aquella persona. Pero si usted, que es una persona que quiere obedecer a la voz de Dios, en vez de usted anhelar el mal para aquella persona que le hizo el mal, usted ora por ella, tenga misericordia por ella. Tenga misericordia por ella, en existencia de mi propia salvación de mi alma. Entonces, usted ora por la persona y se protege con la oración,
por sí mismo. Entonces, usted está nada más y nada menos que haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo la palabra de Él. Porque Jesús dice, perdonad y seréis perdonados. Si no perdonáis a vuestros ofensores, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará. Mire solamente, ¿ya se imaginó? Una persona no ser perdonada por Dios, ¿quién le va a defender? ¿Quién le va a defender delante del tribunal del Altísimo? Nadie. No hay perdón. Entonces, nosotros tenemos que perdonar. Ah, pero esto aquí no es lo que yo siento en el corazón. Sí, es verdad. El corazón solo le gusta sentir y el corazón quiere venganza. Entonces, nosotros, cuando entregamos el corazón en el altar, entonces dejamos que el altar venga a conducir el corazón o sustituirlo por un nuevo corazón. Este es un ejemplo simple de cómo dar oídos y obedecer a la palabra de Dios. ¿Entendió, mi amiga? Si usted quiere el bien, entonces usted tiene que hacer el bien. Si usted quiere el mal, puede esperar que el mal va a ir hasta usted. No tenga dudas. Es aquello que nosotros sembramos, es aquello que nosotros vamos a recibir. ¿Por qué? Usted recoge hoy los frutos de aquello que plantó ayer. Nosotros, todos nosotros. Entonces, ahí vienen las bendiciones. Lea, por favor, con cariño, Deuteronomio capítulo 28. ¿Por qué? Nos llama la atención en este capítulo preciosísimo que son 12 las bendiciones de Dios. 12 las bendiciones. Bendiciones sobre todos los aspectos, familiar, financiero, bendiciones de salud, de prosperidad, en fin, toda, 12, completamente 12 bendiciones. Pero Dios avisa también, mire, presta atención, si no obedecieres la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti, te alcanzarán todas estas maldiciones. ¿Sabe cuántas? ¿Sabe cuántos versículos nosotros tenemos que hablan sobre maldición? 54 versículos que hablan, que tratan de maldición. Una sola maldición ya es suficiente para que la persona viva un infierno en este mundo. Imagínese 54 versículos que tratan solo de maldición, 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 maldición. Es lo que nosotros hemos visto con el pueblo de Israel. Israel está gimiendo porque porque ellos han desobedecido a la voz del Señor, el Dios que les reveló en primera mano su palabra. Ellos dejaron de oír la voz de Dios para oír la voz de sus líderes religiosos. Y estos líderes religiosos que obviamente no estaban bien, transfirieron para ellos todo el mal que ellos hicieron, que estaban viviendo. Hoy están recogiendo los frutos. Aún así, Dios ama a Israel, Dios ama a Israel, Dios guarda a Israel y los deja recoger los frutos de su rebeldía contra Él. Entonces, la historia del Viejo Testamento, usted ve la historia de un pueblo que oyó tanto los consejos de Dios, pero infelizmente desobedeció, y por causa de esto fue recogiendo los frutos el propio rey David, que era un hombre según el corazón de Dios, pero cuando él cayó, él sufrió las consecuencias. Salomón, lo mismo, un hombre sabio, el hombre más sabio del mundo, pero cuando cayó, sufrió las consecuencias. ¿Por qué es que nosotros
vamos a querer probar actitudes de Él sabiendo lo que sucedió con ellos. Dios permite que nosotros tengamos este conocimiento para que nosotros vengamos a pensar. Porque si usted, cuida, usted ve que ellos hicieron esto y sucedió aquello, entonces usted no va a hacer lo mismo. Usted va a cuidar de usted. ¿Entiende, mi amiga, mi amigo? El capítulo 28 de Deuteronomio es el capítulo que no deja dudas para nadie. Cualquier persona, hasta los niños que leen, van a entender, porque Dios habla directo, claro, transparente. No hay cómo la persona no entender, no necesita ni interpretación. Está escrito claramente. Entonces, mi amiga, mi amigo, lea, medite. Las bendiciones que vendrán y te alcanzarán de acuerdo con su obediencia. Las maldiciones que vendrán y te alcanzarán de acuerdo con su rebeldía. Solo depende de usted, solo depende de cada uno de nosotros. El libre albedrío es un deseo, es algo especial que Dios colocó dentro de nosotros. Entonces, si usted tiene su cabeza en su lugar, usted va a obedecer la voz de Él porque Él cumple su palabra. Pero si usted obedece, usted va a tener que recoger el fruto de la desobediencia, que es la maldición. Entonces, queda aquí una enseñanza preciosa para todos nosotros, para griegos y troyanos, judíos, palestinianos, sea quien sea. No importa la religión, no importa la raza, no importa el color, no importa la sabiduría, no importa nada. La educación no depende del destino, no. Depende de la cabeza de cada uno. ¿Entendió? El niño, los niños que no tienen esta noción, son inocentes, están sufriendo. Ellos están sufriendo, pero también están haciendo a sus padres sufrir el doble, porque ellos sufren por ellas y por ellos también. En tanto, Dios colocó en sus manos el destino de su alma. Solo depende de usted. Si obedece a la palabra de Él, usted va a recoger los frutos de la obediencia. Y esto llueva o haya sol, no importa, no depende del azar, de la suerte, del destino. No tiene esa historia de nació con mucha suerte. No, nada de eso. ¿Quién obedece? Recoge los frutos de la obediencia. ¿Quién desobedece? Recoge los frutos de la desobediencia. Y esto sucede con todos nosotros. Aún, por ejemplo, yo he servido a Dios por 60 años. 60 años. Pero todas las veces que yo insistí en hacer mi propia voluntad, a mí me fue mal. Sufrí, gemí. Pero gracias al Espíritu Santo que me dio oídos para oír su voz y entender, obedecer. Entonces estoy aquí para enseñarle a los que quisieren aprender aquello que cómo Dios actúa en relación a cada uno de nosotros. Su vida solo depende de usted. La eternidad está en sus manos. O la eternidad con Dios o la eternidad en el infierno, donde hay llanto y crujir de dientes conforme las palabras del Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos y hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús. No se olvide, hoy estaremos tratando
de la armadura de Dios. La armadura de Dios es justamente para que nosotros podamos guardarnos, protegernos del ataque del infierno. Él nos da la propia armadura de Él. Imagínese. Dios quiere tanto salvarnos que Él coloca la armadura de Él a nuestra disposición para que vengamos a defender nuestra fe. Dios les bendiga y hasta mañana en nombre del Señor Jesús. Amén.